Hola nuevamente, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos para poder meditar la palabra. Estamos en una serie de 6 estudios donde estamos meditando acerca del Evangelio, las buenas nuevas. Hoy vamos a tener la cuarta sesión que es el propósito de la ley. Vamos a leer nuevamente Lucas 18 del versículo 9 en adelante, que es donde podemos ver el corazón que Dios quiere que tengamos. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, como buenos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La Biblia está compuesta por 2 pactos, por 2 leyes, por 2 testamentos. El antiguo pacto representa la ley mosaica, donde Dios le dio 613 mandamientos a Moisés para que el pueblo dejara de hacer maldades o cumpliera ciertos lineamientos que el Señor había establecido, estatutos. Por el otro lado está el Nuevo Testamento, la ley del Espíritu de vida, donde el hombre sí cree sin obras de la ley, se convierte en justo por creer en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué Dios nos presenta aquí al fariseo y al publicano? Porque el fariseo representa la condición que todo ser humano tenemos desde que nacimos, engañados por el pecado. El poder del pecado es la ley. Cuando Satanás dijo al hombre: serás igual a Dios sabiendo el bien y el mal. Desde ese momento quedamos bajo la potestad de Satanás, nacimos pecadores, nuestra carne, pensamientos y deseos, todos son de maldad, y las obras que producen esos pensamientos de que yo soy Dios y puedo hacer obras, delante de Dios son trapos de inmundicia. A través de esta parábola, de esta figura literaria, el Señor nos enseña algo importante. Nadie nació bueno, todos nacieron pecadores, pero ustedes están engañados. Ustedes son como el publicano, lo peor que puede haber. Pero por la mentira de Satanás, ustedes nacieron pecadores malvados. Entonces la pregunta sería: entonces, si Dios sabía que nacimos pecadores, ¿cómo dio una ley que no la podíamos cumplir? Bueno, para eso el Señor dice: escudriñad las Escrituras, y es lo que estamos haciendo. Vamos a ver varios versículos. Comentamos al principio que esa confusión entre tener que hacer cumplir mandamientos del Antiguo Testamento y al mismo tiempo creer en Jesucristo no son compatibles, ¿sí? Es un evangelio diferente. El evangelio único y verdadero está basado en la gracia, está basado en la fe. El evangelio diferente es cuando se revuelve las obras humanas, la justicia humana con la obra de Jesucristo. No son compatibles. Vamos a ver Gálatas 1:6, por favor. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. La gracia es todo lo que Dios hace sin ningún mérito de nosotros, para seguir un evangelio diferente, revuelto entre los 2 pactos. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, porque todos podemos ser engañados por Satanás, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. No podemos enseñar la ley de Moisés y no podemos enseñar el evangelio de la gracia. Si nosotros enseñamos la ley, entonces la Biblia nos advierte algo muy importante. Nos dice en Romanos 6:14: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, es decir, cuando creemos en el evangelio, ya Satanás ya no nos gobierna, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. En las sesiones quinta y sexta vamos a ver cómo somos librados de la ley.
Entonces dice, no estás bajo el antiguo pacto, ya no depende de tus obras, ya no depende de tu justicia. Lo que para el hombre natural es locura. ¿Cómo no vas a tenerte que esforzar? Tienes que estar convencido y arrepentirte de dejar de hacer lo malo y portarse bien. Eso es lo que el hombre normalmente enseña, pero la Biblia nos dice, ya no estás bajo la ley. Entonces explícame eso. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley a Moisés? Dice, ¿verdad? Entonces la Biblia, escudriñándolo, nos responde, dice, sino bajo la gracia, donde por creer, solo por creer, tú eres justificado y era en tu vida. Dios, viviendo por la palabra, cumple todas sus promesas del ser humano sin esfuerzo de nuestra parte, solo por la fe, como dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver entonces qué propósito tiene la ley. Vamos a 1 de Timoteo 1:8, donde dice, pero sabemos, dice el apóstol Pablo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué nos está enseñando la Biblia, hermanos? Que Dios dio la ley con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Lo vamos a contestar. Entonces, la ley mosaica que dio en el Antiguo Testamento es bueno para el ser humano siempre y cuando se use para lo que Dios la estableció, con el propósito que la estableció. Dice en el versículo 9, fíjense, bien importante, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Está hablando de la ley mosaica, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para las homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana enseñanza? Que el hombre solamente puede ser justificado por la fe en la obra de Jesucristo. Si le quiero añadir mis obras, ya es un evangelio diferente, un evangelio corrompido. Entonces dice Pablo, la ley es buena si la utilizamos de acuerdo para lo cual Dios la estableció. ¿Por qué la ley? Una vez que somos justificados, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Entonces la ley dejó de ser necesaria, cumplió su propósito. ¿Qué propósito? Vamos a verlo más adelante en los siguientes versículos. Sino la ley es para el pecador. Entonces, vemos al fariseo y vemos al publicano. El fariseo todavía confiando en que no es tan malo o que no es malo, es bueno. Entonces, él no entiende ni reconocía la maldad que había nacido pecador, mientras que el publicano ya había entendido, yo soy pecador, no puedo hacer el bien, pero por la obra que hizo Cristo, yo puedo ser justificado. Entonces así la ley es buena cuando cumple el propósito. Como todos estamos bajo la ley, engañados por Satanás, por eso el poder del pecado es la ley, como ya vimos en la anterior sesión, Dios quiere derrumbar ese pensamiento y esa soberbia para poder entender que nacimos malvados. La ley tiene un propósito, vamos a ver cuál. Dice en Gálatas 3:10, lo citamos en una de las sesiones, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, si yo dependo de mi justicia, quiero llegar a Dios, Señor, yo estoy tratando de cumplir los mandamientos, amar a mi prójimo, amar a Dios, ¿verdad? Con todo mi corazón, toda alma, toda mi mente, no adulterar, ¿verdad? No hacer ninguna maldad, dice la palabra de Dios. Repito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. La ley mosaica, el antiguo pacto, nos obliga. Si yo quiero llegar a Dios por mis obras como el fariseo, entonces soy maldito. Porque si yo no cumplo al 100% todos los mandamientos, entonces estoy bajo maldición. Con este pasaje y muchos más que hay al respecto, Dios nos enseña. ¿Cuál es el propósito de la ley? Señor, entonces si tú sabes que no la puedo cumplir al 100%, ¿para qué la diste? Esa sería la pregunta. Pero la Biblia lo responde, por eso es importante lo que el Señor dijo, escudriñar las Escrituras. Nosotros tenemos que meditar en la palabra, escudriñar profundamente la palabra. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Si leemos la Biblia, si estudiamos la Biblia, hoy el problema de mucha gente que sufre por el pecado todavía
Es porque no estudia, no lee la Biblia. Entonces, ¿cómo puede conocer la verdad si dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, deben permanecer en la palabra? Y si permanecen en la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero si no estudio, no leo la Biblia, no verdad estudio para que la Biblia se conteste con la misma Biblia, viene la confusión por el engaño del pecado, como el fariseo. Bueno, si Dios dio la ley, yo la tengo que cumplir. Oye, pero dice la Biblia que si tú dependes de tus obras, estás bajo maldición. Porque bajo el antiguo pacto, si no cumples todos los mandamientos al 100%, eres maldito, vas a la condenación. Entonces no entiendo. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Por eso escucha la palabra, estúdiala. Vamos a ver, por favor, Gálatas 3:20. Romanos 3:20. Dice así la palabra: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, fíjense lo que dice la palabra, hermanos, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Nadie por las obras de la ley podrá presentarse a decir ante Dios: Señor, en toda mi vida no delinquí, no cometí ningún pecado. Yo cumplí perfectamente la ley. ¿Quién de ustedes lo puede decir? Nada. De nosotros solamente sale maldad, como ya vimos en la naturaleza del pecado. Porque por medio de la ley, y aquí viene ya cómo la podemos usar legítimamente, al predicar la palabra, lo que estamos haciendo ahorita es el conocimiento del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El fariseo no conocía que él había nacido pecador por ser descendiente de Adán. Aunque la Escritura lo decía, su propio razonamiento, la mentira de Satanás, lo llevaba a poder creer que podía hacer el bien. No conocía su maldad. Entonces, la ley es buena si se utiliza legítimamente. ¿Cuál es el propósito? Tú naciste bajo pecado. Satanás te tiene engañado que tú puedes hacer obras, pero la ley te dice que si no la cumples al 100%, entonces eres maldito, para que entiendas como el publicano que tú no puedes hacer el bien. Se derrumbe, te arrepientas, que vamos a ver más adelante del arrepentimiento. Deja tus pensamientos, deja la mentira de Satanás y vuelve a la verdad. Ya todo está hecho. Solo confiando, creyendo, tú puedes recibir el perdón de todos tus pecados por la obra redentora del Señor Jesucristo. La ley es buena si se utiliza legítimamente. Entonces, ¿para qué Dios la estableció la ley? Para derrumbar la soberbia y la mentira de Satanás en el ser humano, que creemos que podemos hacer el bien. Ya vimos que nuestras mejores justicias son trapos de inmundicia y todos nuestros pensamientos, que es donde vive la maldad, solamente son de continuo el mal. Entonces Dios nos muestra: tú naciste malvado, deja de creer que puedes hacer el bien. Por eso es buena si se utiliza legítimamente. Perdón. Dice en Romanos 5:20, nos sigue hablando del porqué de la ley. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjense qué hermoso es la Biblia. Yo te pongo, ¿verdad? Suponiendo que voy a cruzar un obstáculo, ¿verdad? Si en el atletismo hay algo, pues te voy a poner un obstáculo a medio metro. Tal vez yo lo pueda cruzar. Si brinco fuerte, lo cruzo. Pero si te pongo un obstáculo de 2 metros, ¿cuándo lo vamos a poder cumplir o poder brincar nosotros? La ley se introdujo para que el pecado abundase. No adulteres, no codicies, ¿verdad? No mates, no adulteres. Dice la palabra de Dios que si yo miro a una mujer, si miramos a una mujer o una mujer a un hombre para desearla, ya adulteramos. ¿Quién no ha visto a otras personas, a otras mujeres, hombres según corresponda, y nos han gustado? Ya adulteramos, ya rompimos la ley. Dice en Santiago capítulo 2, si no cumplimos un solo mandamiento, si dices amar a tu prójimo y haces acepción de una persona, ya transgrediste toda la ley. Bajo la ley no hay ni tantita gracia. Entonces, ¿para qué Dios estableció la ley? Para derrumbar la soberbia natural, la mentira de Satanás de seguir confiando en nosotros y volvamos el corazón a Dios. Para eso Dios estableció la ley mosaica.
Cuando el pecado abundó, me doy cuenta que solamente hago maldad como el publicano. Entonces sobreabundó la gracia. Tus pecados te son perdonados. Solo por la fe. Es por gracia. El hombre natural que está esclavo bajo la ley no puede comprender esto. ¿Cómo? Entonces cada quien puede hacer lo que quiera. Todos nacimos con ese pensamiento. Pero Dios quiere derrumbar en Cristo Jesús esa soberbia natural y el engaño del pecado que nos hace creer que nosotros somos buenos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque el único que hace lo bueno es Dios y ya lo hizo cuando terminó la creación. Vamos a Gálatas, por favor, 3:23. La misma Biblia nos hace ver nuevamente el propósito de la ley. Pero antes que viniese la fe, en el Antiguo Testamento la ley yo tengo que hacer. En el Nuevo Testamento, si crees, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El que oye mi palabra y crea al que me envió, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. En el Antiguo Testamento yo tengo que hacer, en el Antiguo Testamento tengo que creer que Cristo ya hizo todo. Consumado es para limpiarnos de toda nuestra maldad. Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, la esclavitud del pecado, la mentira de Satanás bajo la ley. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, como el fariseo. Nosotros tenemos que trasladarnos del corazón del fariseo al publicano, de ver que no podemos hacer el bien para entender nuestra miserable condición. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cómo? A través de la misericordia de Dios. Tú no puedes hacer el bien, el único camino es Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pastor Pablo Shin, quien es dirigente de la misión en México, Centroamérica y el Caribe, ha explicado muy hermosamente esto, inclusive hasta con imágenes. Un ayo era un siervo, un esclavo, que verdad se le encargaba al hijo del Señor, que lo educara, lo guiara, hasta que éste creciera, y lo estaba guiando y educando para que aprendiera a ser y vivir como un Señor. Pero una vez que ese niño, hijo del Señor, crecía, nuevamente el siervo se volvía a someter bajo la autoridad del niño. Pero él lo guiaba cada día. Ven, aprende esto, ven, vamos acá. Entonces, ¿para qué es la ley? Nos guía, nos hace ver nuestra maldad, para entender y creer que la única manera de poder llegar ante Dios es por lo que hizo Cristo en la cruz. No hay otra manera. Vamos a hablar más adelante de detalle de que es necesario ofrenda, sacrificio por el pecado, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El fariseo confiaba en su propia justicia, el engaño del pecado, todos nacimos así. El publicano, Dios le había revelado, tú naciste pecador, eres un miserable. Entonces, necesitas mi justicia, la tuya no sirve. Mientras que el fariseo creía que su justicia, sus obras sí servían. Hoy ese es el problema en mucha gente, por la mentira de Satanás. Pero cuando estudiamos la palabra, Dios nos hace ver. La ley, entiéndelo, no fue para que ustedes la cumplieran. Úsala legítimamente. Fue establecida para que te des cuenta, como el publicano, que tú naciste pecador. No puedes hacer el bien. Entonces, la ley, cuando me dice Dios, si no cumple los 100 mandamientos, eres maldito. Señor, entonces, ¿qué voy a hacer si yo he pecado mucho? Entonces, por eso vuelve tu corazón a la palabra y cree en la obra de Jesucristo. Es por gracia, es un regalo. Tú no puedes hacer nada. Entonces nos humillamos. Ah, ya entendí, Señor. Entonces, por la sangre de Cristo, estoy perdonado para siempre. La ley me condena. Si yo dependo de las obras de la ley, estoy condenado. Pero ahora entendí para qué pusiste la ley. Para llevarme a Cristo y entender que no por mis obras, no por mi justicia, sino creyendo en la obra de Jesucristo, tú me justificas. Recibo la justicia de Dios, dado que mi justicia es como trapo de inmundicia. No sirve. Dice aquí la Biblia, a fin de que fuésemos justificados por la fe, oír la palabra y creer en lo que hizo Cristo. De esto hablaremos en la 5ª y 6ª sesión. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Por eso no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
¿Cómo dejamos la ley? Esto lo vamos a explicar en los siguientes 2 sesiones. Vamos finalmente a ver Juan 8:1, por favor, el caso de la mujer adúltera que nos habla precisamente cómo la ley nos lleva a Cristo. Dice versículo 1, Juan 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Maravillosamente la Biblia nos enseña. ¿Quién llevó a Cristo a la mujer adúltera? La ley. En la ley dice que si esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio, tiene que morir. Si no cumplimos todos los mandamientos, somos malditos. La ley es buena si se utiliza legítimamente. Entonces, esta mujer adúltera es lo que hace la ley. La ley la llevó a Cristo. Si tú dependes de tus obras, tú has pecado, con un mandamiento que no cumplas, te vas a la condenación. Entonces, ¿quién puede ser justificado por las obras de la ley? Ya leímos, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Entonces, Dios nos enseña, el único camino es Cristo. Le preguntan, ¿tú qué dices? Si la ley dice que tiene que morir apedreada. Si él hubiera dicho, mátenla, entonces, ¿dónde está la misericordia y el amor que tú dices? Entonces tienes que morir. Y si decían, no la maten, entonces iban a decir, tú estás contra la ley de Moisés, tienes que morir. Pero el Señor les dice, el que esté sin pecado, porque su conciencia, estando bajo pecado, bajo la ley, los acusaba. Por eso no pudieron matarla. Todo el juicio, el sufrimiento, vino, nuestro pecado se cargó sobre el Señor Jesucristo. Esta mujer merecía morir igual que nosotros. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nosotros solamente podemos hacer el mal, y por eso el publicano fue justificado. Aquel que se enaltezca, yo puedo hacer el bien, no va a poder poner solamente su fe en Jesucristo. Por eso a través de la palabra, ¿para qué sirve la ley? Para que podamos entender que estamos engañados por Satanás, que no podemos hacer el bien. Y así como la mujer adúltera, si yo creo en mis obras, en mi justicia, seré maldecido y condenado. Dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos demonios, ¿verdad? En las plazas compartimos y en tu nombre hicimos milagros. Y les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo aquel que llegue por su propia justicia no tiene nada que ver conmigo. ¿Quiénes son los que verdaderamente reciben la justicia por la fe? Todos aquellos que verdaderamente se humillaron, reconocieron su maldad como el publicano y pudieron entender que el único camino es lo que yo hice en la cruz por ustedes. La única manera de ser justificados y perdonados es por la fe en mi sangre. Ustedes no pueden hacer el bien. Arrepiéntense, dejen de confiar en ustedes, en sus obras, dejen sus pensamientos y vuelvan a mi palabra. Y por la fe, bajo la ley del Espíritu de vida, la ley de la gracia, ustedes creyendo gratuitamente son justificados. Por eso el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido. ¿Quieres llegar por tus obras? Maldito al fuego eterno. Te humillas y reconoces que no puedes hacer el bien, entonces aceptando mi palabra, tú eres justificado como el publicano. Eso es lo que la Biblia nos quiere revelar a través del estudio profundo de las Escrituras. Espero, hermanos y amigos que escuchan, que esta palabra haya quedado en su corazón.
Gracias por estar con nosotros. Nos faltan 2 sesiones. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros.